todo. Pero en la pizarra he anotado algunas cosas que permiten en alguna medida recordar lo que hemos hablado hasta ahora. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos estos receptores, es decir, no es que no haya en todos los lugares hay estos receptores, pero estos son los más relevantes, diría yo, no los más importantes, pero obviamente que tienen mucha relevancia con respecto al tema. En el corazón, cuando bloqueamos estos receptores beta 1, porque todo es bloqueo, ¿no ves? Entonces, cuando bloqueamos estos beta 1, entonces afectamos las 4 propiedades del corazón. Y el corazón representa en la presión arterial el gasto cardíaco. Eso representa. Porque recuerden que presión arterial es gasto cardíaco más resistencia vascular periférica. Eso, nada más. Recuerden ustedes que yo les he dicho que le he aumentado volumen, aunque el gasto cardíaco es eso mismo. Nada más que cuando digo volumen me estoy refiriendo más a la sangre. Entonces, si yo estoy bloqueando esto, estoy bloqueando esto es una. Si hablo de los beta 2 que me interesan y lo bloqueo esto, entonces va a afectar sobre todo al pulmón, porque el pulmón tiene esos receptores beta y al bloquearlo, entonces provocan broncoconstricción, entonces está contraindicado en los pacientes que tienen asma. Y en los vasos sanguíneos, este mismo beta 2, no solamente pulmonar, sino en varios territorios, ¿no? Entonces son vasodilatadores, harían caer la presión arterial, pero cuando lo bloqueo, también se bloquea esta acción vasodilatadora. También nosotros hemos mencionado otro punto importante en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, al bloquear estos receptores beta 2, hacemos que no haya función de la renina. Y entonces este sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a ver involucrado con lo que baja también la presión arterial. Pero sobre esto también habría que tener en cuenta que beta 2 encontramos en el páncreas. Entonces, con la liberación, ¿no?, de la insulina. Entonces, si lo bloqueamos, entonces no va a haber liberación de insulina y va a protagonizar el problema de la diabetes. Y ahora nos vamos a poner a hablar de esto, alfa 1. O sea, me he centrado más sobre todo al problema de la presión, que quede claro, porque podríamos seguir hablando de otras cosas más con respecto a los bloqueos beta. Bueno, entre los últimos beta bloqueantes destacan el labetalol y el carvedilol, entonces que contienen 2 centros ópticos y en consecuencia 4 diastómeros con diferentes propiedades farmacodinámicas. O sea, recuerden que la farmacodinámica es la acción. Entonces la forma racémica del labetalol presenta actividad bloqueante alfa. Entonces alfa, si ese medicamento bloquea alfa, que alfa es vasoconstrictor, ya no hay acción vasoconstrictora, es la que eleva la presión arterial. O sea, la acción vasoconstrictora hace que se eleve la presión arterial, pero si yo la bloqueo, entonces no hay esa posibilidad. También dice que bloquea beta 1, o sea, esto del corazón, y beta 2, entonces también dice aquí, además de tener una actividad agonista parcial, o sea, si estimula esto, ¿no?, en vez de deprimir, entonces en el pulmón va a haber broncodilatación por el estímulo de estos beta 2, porque ya no habría este bloqueo. Que los vasos sanguíneos, al verse estimulados, más bien va a haber vasodilatación, y al bloquear esto, entonces va a caer mucho más la presión arterial, ¿no? Además, la capacidad para inhibir la recaptación de noradrenalina, todo eso se suma.
y entonces tenemos un mejor resultado con ellos. Pero vuelvo a repetir lo que dije en la anterior clase, que todo lo que se ve aquí es desde el punto de vista teórico. Otra cosa es cuando se utilizan esos medicamentos ya en la actividad clínica, ¿no? Entonces, de similar perfil farmacológico es el carvedilol, que es un antagonista beta 1 y antagonista alfa 1. Entonces, si bloqueamos esto, se bloquea esta acción vasoconstrictora y entonces, al no haber este elemento vasoconstrictor que lleva la presión arterial, va a caer. Más el bloqueo beta 1, caen las 4 propiedades cardíacas, entonces funciona de mejor manera. Entonces, otro de los medicamentos sería el carvedilol, que son los fármacos de última generación. Entonces, el antagonismo alfa 1 de la betalol y el carvedilol contribuye al efecto hipotensor de estos, porque está bloqueando la acción vasoconstrictora del alfa 1. Entonces, no hace que esto funcione, no hay vasoconstricción, no hay elevación de la presión arterial, y como resultado del bloqueo, más bien va a caer la presión arterial. Eso es lo que va a hacer. Entonces, estamos actuando, afectando esta resistencia vascular periférica que está producida por la acción alfa-1 adrenética. Entonces, eso es importante tener presente. Ya ahora, las características farmacocinéticas también nos interesan. Recuerden que la farmacocinética está centrada en la absorción, la distribución, la metabolización y obviamente la excreción de los fármacos. Eso significa farmacocinética, entonces absorción y biodisponibilidad. Entonces, con excepción del atenolol y el nandolol, ¿no?, que tienen una absorción de un 50%, la demás de los fármacos beta-blocantes se absorben muy bien por vía oral. Entonces, alcanzándose la concentración máxima entre 1 a 3 horas de la administración. O sea, solo estos dos fármacos, atenolol y nandolol, tienen una absorción del 50%. Los demás se absorben mucho mejor, ¿no? Ahí está demarcando los fármacos que menos se absorben, si ustedes gustan desde ese punto de vista. Entonces, el atenolol, que es un beta bloqueante cardioselectivo, sería uno de los que apenas en un 50% se absorbe. Existen preparados de liberación retardada para el alpranolol, propranolol, propranolol, con el fin de alargar también la duración de los efectos. Porque si se libera lentamente, entonces va a durar mucho más de lo común y haría entonces que estos medicamentos que tienen el médico puede indicar como acción prolongada, entonces se puedan administrar una sola vez al día y ya está. Entonces sale probablemente mucho más económico y más fácil de controlar la presión, porque entre menos tome medicamentos el ser humano, menos horas. Es decir, si toma una vez al día es difícil que se olvide. Entonces, la biodisponibilidad del propranolol, la alpranolol, la betalol y el carvedilol es muy baja debido a la elevada fracción de extracción hepática. O sea, está hablando del fenómeno del primer paso. Eso significa que el medicamento, cuando se absorbe y pasa por los capilares al sistema venoso, va a pasar a través de la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica superior es una de las que forma el sistema porta, que la porta entra al hígado, y entonces se metabolizan. Por eso está hablando que tienen una elevada extracción hepática y a su rápido metabolismo. Pero cuando la dosis oral es muy alta, la extracción hepática también se satura, porque es decir, ya no se metaboliza tan rápidamente debido a que las enzimas encargadas de la metabolización se saturan. Por eso es que habla de ese aspecto. Ya, entonces la biodisponibilidad va a aumentar lógicamente la
si se aplica por inyección intravenosa, porque ya no va a pasar por el hígado. Entonces, por ejemplo, una dosis de propranolol conseguirá niveles plasmáticos mucho mayores que la dosis oral. Ahora habrá que también convenir de que las aplicaciones intravenosas solo son para pacientes internados, no para pacientes ambulatorios. No se puede dejar libre esta actividad. Recuerden ustedes, no por la bajada en sí de la presión, bueno, eso puede ser uno de los problemas, pero los problemas siguientes, como son la broncoconstricción y el problema de la insulina, la verdad, en general, serios problemas también, digamos, cuando se administra intravenosa, y peor si se hace a nivel domiciliario. Así que la recomendación es hacerlo en centros médicos como clínicas, hospitales o cualquier centro médico donde esté internado el paciente. Existen preparados para inyección intravenosa en medio hospitalario, aquí mismo está diciendo, es para que ustedes pongan, si trabajan en un hospital, en una clínica, entonces es para eso, para cuando se precise un inicio de efecto rápido y no pueda utilizarse la vía oral. La vía oral es para pacientes ambulatorios, pero la vía intravenosa es para aplicación en instituciones de salud. Eso, ¿no? Estos preparados se han realizado, entonces, ¿para qué? ¿Para quiénes la vía intravenosa? Por ejemplo, existe para el propranolol, el atenolol, la Vectalol y esmolol. Esos van a encontrar en esas presentaciones intravenosas para uso hospitalario. Bien, una vez que ya tenemos resuelto el problema de la absorción con las salvedades que hemos hablado de que hay fármacos que sí pueden utilizarse por vía intravenosa, entonces nos metemos a la distribución. Una vez que ha alcanzado ya la circulación mayor, se distribuyen ampliamente por todos los tejidos, preservando volúmenes de distribución muy elevados. Se aprecian grandes diferencias en la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Recuerden que el propranolol puede utilizarse como coadyuvante para varias enfermedades. Por ejemplo, se puede utilizar en la migraña, que no se sabe la razón por la cual resuelve la migraña, pero también se puede utilizar asociado a medicamentos que tienen que ver con la esquizofrenia, como son neurolépticos. Se puede utilizar también el propranolol. Eso ya lo hemos visto en las anteriores diapositivas. Se aprecian entonces grandes diferencias en la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica que van a repercutir sobre algunos efectos terapéuticos y tóxicos, así como la intensidad de la metabolización y de la vía de eliminación. Entonces, es importante tener en cuenta que estos medicamentos, sobre todo los que hemos mencionado, y más aún todavía el propranolol, va a tener no más actividades a nivel del sistema nervioso. Incluso recuerden ustedes que hay una parte donde dice que no solo tiene importancia para bajar la presión arterial, estoy hablando del propranolol, la actividad bloqueante de la renina. También dice ahí, en esa diapositiva, decía que también podría haber una actividad sobre los centros vasculares a nivel del sistema nervioso central, y eso está relacionado obviamente con la base del cuarto ventrículo, o sea, en la unión bulboprotuberancial, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, el propranolol, alpranolol, metoprolol, el abetalol y el carvedilol experimentan metabolismo hepático casi en su totalidad debido a su elevada fracción de extracción, o sea, al fenómeno del primer paso. Eso también se denomina elevada fracción de extracción, ¿no? Depende muy estrictamente del flujo hepático, que puede disminuir si el gasto cardíaco desciende. O sea, a mayor flujo hepático, mayor metabolización del medicamento,
Y si disminuye, cosa que sí tiene que hacerlo porque afecta a las 4 propiedades cardíacas, o sea, me estoy refiriendo a la cronotrópica, hipertrópica, palmotrópica y dromotrópica, ¿no? La disminuyen esas 4 propiedades que va a permitir ese aspecto, sobre todo, que baje la presión arterial. Bueno, en cambio, el atenolol, que es cardioselectivo, el timolol y el cetiprolol, incluso el bisoprolol, se metaboliza mucho menos, y el andolol no se metaboliza en absoluto. Entonces no hay mucho problema. Esto podría incluso ser una indicación importante en los pacientes que tengan problemas hepáticos, como son la hepatitis, la cholestasis hepática, los cánceres hepáticos, y que además esté asociado a la hipertensión arterial. Entonces no hay metabolización del andolol, no afectaría el hígado en ese caso, por lo que su eliminación del organismo depende de la función renal. Pero si este andolol tuviera problemas, si el paciente tuviera problemas de función renal, es decir, si tuviese una insuficiencia renal. Recuerden que la insuficiencia renal, la verdad, es protagonizada por un sinnúmero de patologías también, no es que sea una patología, es un conjunto de enfermedades que pueden llevar a la insuficiencia renal. Si quieren podemos hablar de la más común. La diabetes puede llevar a una insuficiencia renal, si ustedes quieren. Estoy hablando de la diabetes, centenares de pacientes que tienen eso, incluso tienen que hacer diálisis en algunos casos. Así, en los casos de uremia, la semivida del atenolol aumenta de 6 a 9 horas hasta 127. Lo normal es 9 horas, pero puede subir hasta 127 horas. El andolol de 14 a 24 hasta 45 horas y el soltador de 13 a 42 horas. ¿No? Aumenta la semivida en el organismo. Eso significa que la dosificación del medicamento, si es que se va a administrar a ese tipo de pacientes, tendrá que espaciarse mucho más, ¿no? Para no generar un acúmulo del medicamento. De eso se trata. Ya, el propranolol se metaboliza en 4-hidroxipropranolol, eso ya lo habíamos anotado cuando vimos las diapositivas exclusivas sobre el propranolol, que aunque es activo, tiene una semivida muy corta, por eso se considera actualmente que su contribución en realidad a la terapéutica es muy escasa, es decir, de su metabolismo, pero sí se sabe fehacientemente que tiene la similar acción a la del propranolol. Ya, entonces el esmolol presenta un importante metabolismo dependiente también de las esterasas sanguíneas. Es interesante este medicamento porque recuerden, cuando hablamos de metabolización, hemos hablado de metabolismo de fase 1 y de fase 2. Y hemos dicho que ese metabolismo, sobre todo el metabolismo oxidativo y la oxidación y hidrólisis de estos medicamentos, la verdad, podrían en alguna medida centrarse ese tipo de metabolización en el plasma sanguíneo. En este caso, está hablando de esmolol, que podría, no es verdad, metabolizarse a nivel del plasma por las esterasas sanguíneas. Esas esterasas sanguíneas son la pseudocolinesterasa, digamos, sanguínea, o las colinesterasas sanguíneas pueden metabolizar. Recuerden que hemos hablado de la succinilcolina, que puede metabolizarse, la misma cocaína, y ahora tenemos también la presencia del esmolol, que podría metabolizarse por esa misma vía, lo que va a determinar que sea importante el hecho de que la dosificación del medicamento también pueda cambiar, ¿no? Un beta-bloqueante de muy corta semivida por esa razón. Ya expliqué esto en términos de las esterasas sanguíneas, sobre todo por la cocaína, porque la gente mantiene su bolo ahí para que siga absorbiéndose la cocaína, porque una vez que lo botan, en pocos minutos esas esterasas metabolizan la cocaína y por lo tanto tienen una corta vida, por eso es que mantienen
la cantidad de coca ahí, porque vuelvo a repetir, si se la sacan, se desaparece rápido. Lo mismo va a ocurrir aquí con el medicamento porque tiene una corta serie. Entonces, es de interés patologías en la que está, digamos, indicado el empleo del bloqueante y existe riesgo inmediato de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio puede ser útil el medicamento por su acción corta y rápida. Ya está. Entonces, la selectividad plasmática de estos fármacos es muy variable también, siendo las más largas del indolor y el pentotor. Además, existe una notable disociación entre la selectividad plasmática y la duración también de los efectos. En este caso, por ejemplo, el propranolol, que a pesar de su corta selectividad, que es de alrededor de 4 horas, tiene un efecto antihipertensivo de larga duración, no porque se haya administrado medicamentos que prolonguen la vida del medicamento, sino porque él mismo tiende a acumularse en el organismo y además recuerden que tiene un metabolito activo y eso puede en alguna medida prolongar la semivida del fármaco también. Esto puede deberse a la capacidad para almacenarse en terminaciones nerviosas simpáticas y ser liberado posteriormente. Los valores de la selectividad biológica permiten administrar los fármacos solo 1 o 2 veces al día. Eso también nos está diciendo que son fármacos fáciles de manejar con respecto al paciente. Yo soy el paciente. Entonces, si me indican propranolol, podría tomar una sola tableta, pese a que su semivida es de 4 horas, pero como el almacenamiento en el tejido nervioso, como indica la diapositiva, hará que el médico tratante, ya sea hombre o mujer, sea doctora o doctor, me diga, usted va a tomar, digamos, antes de acostarse o vea conveniente después del desayuno, una sola vez. Entonces, uno toma, se va a su trabajo y no tiene problemas en términos de la dosificación. En cambio, esos fármacos que cada rato por ahí uno se olvida, y entonces ya vienen los problemas. Así que estos son fáciles de manejar, ¿no? Cuanto menos tome medicamentos el paciente, entonces siempre el tratamiento va a ser mucho mejor, más óptimo, podríamos decir. También existe gran variabilidad interindividual y esto nos viene a la siguiente reflexión. No hay tratamiento por teléfono, no lo hagan. Este es un claro ejemplo de eso. Cada persona es un mundo y por lo tanto el médico tiene que estar presente, tiene que evaluar a su paciente para poder generar una dosificación adecuada hasta que se controle la presión arterial. Entonces eso significa que no existe tratamiento por teléfono, porque si fuese estándar para todo, sería igual, no habría ningún problema por hacer indicaciones telefónicas. No, aquí eso está diciendo que las variabilidades interindividuales son importantes, ¿no? De forma que dosis iguales pueden originar niveles plasmáticos muy diferentes en cada uno de los pacientes. Entonces, es bueno tener en cuenta que siempre hay que iniciar el tratamiento con dosis bajas. Si esa dosis baja permite una adecuada caída de la presión arterial, esa es la dosis de ese paciente. Entonces, pero hay otros que no. Entonces, hay que ir ajustando poco a poco hasta encontrar el nivel adecuado con el cual haya una respuesta farmacológica óptima que permita que el paciente normalice su presión arterial y obviamente el médico también tenga un mejor control, ¿no?, con respecto a eso. Y yo voy a decir que todo lo que se refiere a la presión arterial, si alguien va a ser cardiólogo o médico internista o lo que sea, es indicarle al paciente que se compre una libretita y si puede, un
tengo una agenda, si ustedes quieren ya, tengo una agenda así, una agenda porque tiene todos los días del año. Entonces, si se va a medir la presión arterial, aunque sea día por medio, vaya notando cuánto es su presión. Entonces, en esa medida se puede ir ajustando, ¿no es verdad?, la dosis que requiere ese individuo, no para todos, no es para todos. Porque eso va a depender de la respuesta individual que tenga cada paciente, ¿no? Bueno, la relación dosis-concentraciones plasmáticas, por lo tanto, es muy pobre. O sea, ¿qué está diciendo aquí? No se fíe mucho en que el medicamento, aunque venga en concentraciones adecuadas, no va a tener una respuesta similar aunque haya concentraciones plasmáticas adecuadas. Eso puede variar de persona a persona. Asimismo, el efecto farmacológico guarda escasa relación también con el nivel plasmático, porque depende de diferentes circunstancias individuales, como por ejemplo el tono simpático. ¿Y por qué dice, por ejemplo, el tono simpático? Porque ya hemos dicho desde el principio que solo va a afectar a las personas que tengan un tono simpático elevado. Cuando uno tiene un tono simpático adecuado, digamos elevado. Por ejemplo, si yo digo, cerremos las puertas, sacan una hoja de papel, vamos a dar examen. Entonces ahí va a empezar a elevarse el tono simpático. Porque todo el mundo va a empezar a secretar adrenalina. No es lo mismo que estar en reposo. Entonces, a ver, ¿cómo yo con la edad que tengo, estoy hablando de podría elevar más el tono simpático al subir las gradas? Eso podría generarme en mí, no estoy hablando de ustedes, en mí, ¿no?, un problema importante y que voy a sentir mucha fatiga al subir las gradas. Entonces ahí va a tener una mejor respuesta el medicamento, porque lo que hace es bloquear la actividad simpática a nivel de sus receptores, no del neurotransmisor. Entonces eso es lo que tienen que valorar, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, que podrían en alguna medida tener presión arterial alta y diga el sujeto, el del problema, podría decir, yo para ir a mi trabajo uso bicicleta, entonces me voy en bicicleta. Entonces obviamente cuando esté pedaleando su bicicleta está liberando mayor cantidad de adrenalina y entonces él va a tener un tono simpático elevado. Sería un ejemplo, digamos. Entonces, para poner algo para que nos podamos entender. Pero si está en reposo, difícilmente la gente tiene elevado el tono simpático, salvo que sea viejo ya, una persona vieja. Eso lo tiene constantemente activado. O jóvenes no. Claro que tengan alguna patología. Bueno, también es importante ver las reacciones adversas. Ya hemos hablado de dos cosas sobre todo, pero eso no significa que ahí se acabe la cuestión. Ya hemos hablado sobre el problema de la glicemia y el problema del asma. O sea, pacientes que no necesariamente tengan asma, sino enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en relación al bloqueo beta-adrenérgico periférico, que puede llegar a producir como elementos tóxicos, cualquiera de ellos, con dosis baja ya se pueden apreciar las consecuencias del bloqueo beta-1. ¿Dónde hay solo receptores beta-1? En el corazón, ahí tenemos, en forma de bradicardia. Entonces va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿No es verdad? Bloqueos de conducción, peor si el paciente los tiene. Entonces, aquí estamos viendo de que, de hecho, si el médico no hace una adecuada semiología, va a tener problemas a la hora de tratar. No quiere decir que yo, como médico, le diga, a ver, ya se chomba, voy a medirle la presión arterial y se acabó la cosa. No se acabó la cosa, hay que revisar todo. O sea, primero el aparato cardiovascular. Si estoy tomando la presión arterial, tengo que escuchar ese corazón también. Primero,
los ruidos cardíacos, en segundo lugar, la frecuencia cardíaca, que la voy a medir con el reloj, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al darle ese medicamento va a afectar esto, que es este gasto cardíaco. Y dependiendo de cada uno de los fármacos, si además estoy usando fármacos que bloquean receptores alfa-1, estoy afectando la resistencia vascular periférica, los dos elementos importantes de lo que se considera presión arterial. Entonces, de eso se trata. Entonces, apreciar las consecuencias del beta-1 en forma de bradicardia, bloqueo de conducción. Por ejemplo, si alguien tiene chagas, tiene bloqueos de conducción por la enfermedad, habrá que considerar, ¿no? La sensibilidad. Ahora, esto no necesariamente se escucha. O sea, puede que el oído humano no detecte esos bloqueos, porque son de muy baja intensidad. Y yo he expuesto la enfermedad de Chagas, pero no vayan a creer que eso es lo único que puede provocar bloqueo. A ver, hay patologías asociadas a la vejez, que los individuos no tienen en realidad problemas cardíacos durante toda su vida, pero sí podría tenerla cuando tenga cierta edad. Por ejemplo, las fibrosis cardíacas, las fibrosis sobre todo valvulares, pueden llegar a provocar bloqueos. Y entonces, ¿cómo va a saber ese individuo? De la única manera que va a saber no es visitándolo al cardiólogo, no es eso. El cardiólogo le va a pedir un electrocardiograma y ahí va a observar, ¿no?, los bloqueos, si son de rama derecha, rama izquierda, y lógicamente le va a preguntar, o en todo caso le va a pedir análisis, que se haga nomás, digamos, análisis para determinar si tiene Chagas o no, peor pues en el medio nuestro. Y si ese sujeto es oriundo de Valle Grande, o de los Valles, o del Chaco, o de Sucre, son las personas que más Chagas tienen. Pero puede no serlo, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, para eso también está la historia clínica. Si una persona es vieja, entonces puede que no sea ninguna de esas cosas. Entonces, ya está. ¿Qué es entonces? Una degeneración cardíaca que se llama fibrosis. Las válvulas pueden generar también bloqueos. Ahora, esos bloqueos no lo va a escuchar, lo va a registrar. Entonces, no es que se acabó con que me visitó y le voy a dar el medicamento. Recuerden que al afectar las 4 propiedades cardíacas está afectando la conductividad. Ya hemos hablado del espacio PR, del cardiograma que se prolonga, ¿no?, ese intervalo PR del electrocardiograma. Recuerden que eso hemos hablado, incluso ahí estaban las fibras, ¿no? Entonces, ya en insuficiencia cardíaca. La sensibilidad de estos efectos y el grado de insuficiencia serán tanto mayores cuanto mayor sea la contribución del tono simpático a la normalidad de la función cardíaca. Entonces, el organismo muchas veces toma esos elementos que están ocurriendo en el organismo y activa otros como un mecanismo de compensación. Entonces puede haber una actividad simpática un tanto más elevada. Ya, el bloqueo beta-2 ahora. Beta-2. Hay bloqueos en todo el organismo, pero los más importantes son en los vasos, obviamente también en el pulmón, y lógicamente también, digamos, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aumenta el tono bronquial, entonces hay vasoconstricción, llegando a provocar intensa vasoconstricción. Es presencia de enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Qué es enfermedad pulmonar obstructiva? Es el EPOC. Aumenta también el tono vascular, en particular en los vasos musculares. ¿Por qué es eso? Porque los vasos, sobre todo sanguíneos, a nivel de la musculatura, estoy hablando de las piernas, los brazos, los isquiotibiales, entonces tienen receptores beta-2 que son vasodilatadores, pero si usted lo bloquea, entonces no va a haber vasodilatación, alguien va a haber vasoconstricción y eso
puede elevar la presión arterial, lo que puede producir cierto grado de claudicación muscular, calambre, sensación de frío o de cansancio en las extremidades. Eso le va a decir, mire, doctor, doctora, depende de lo que haya encontrado el paciente, cuando estoy tomando estos medicamentos y empieza el invierno, tengo serios problemas de calambres. El otro problema que suelo sentir es que si camino de manera prolongada, digamos, por decir, a ver, aquí hay mucha gente que suele hacer eso. Sale de aquí y dice, voy a ir al otro lado de la universidad, entonces va caminando. ¿Y cuánto hay de aquí, digamos, hasta el otro lado? Pongámosle 1 kilómetro, aunque no tanto, porque no estamos en el tercero al segundo. Pero bueno, es largo el trayecto, hay que subir cuenta, hay que subir gradas, todo eso. Y puede generar mucho cansancio, eso es una claudicación muscular, ¿no? La gente se detiene y entonces empieza a tratar de descansar, porque no es nada bonito caminar desde el módulo de medicina hasta llegar al pueblo. Después tiene que subir las gradas. Y cuando va subiendo las gradas puede haber esta claudicación y puede tener incluso la generación de calambre, sensación de frío, cansancio en las extremidades. Entonces, que le obliga a detenerse a ese paciente. Lógicamente, vuelvo a repetir, no estoy hablando mucho de ustedes porque ustedes son jóvenes, pero mucha gente vieja puede hacer ese tramo a pie, entonces tener ese tipo de problemas, y eso hay que preguntar, ¿no? Para hacer una buena historia. Este efecto aparece pues más leve cuando se emplean los que poseen actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, aquellos que tienen acción agonista. Entonces, modifican la respuesta también a la hipoglicemia. Por una parte, atenúa algunos de los síntomas, por ejemplo, taquicardia, hipotensión sistólica, que debería de venir si no estuvieran tomando el medicamento, pero como están tomando el medicamento y tienen acciones sobre el corazón, no se va a notar esta taquicardia. Por la otra, reduce la movilización de la glucosa hepática, que debe ocurrir en respuesta a la hipoglicemia, por lo que demora también la normalización que podría haber en esos pacientes. Por eso vuelvo a repetir, ya tenemos EPOC contraindicada, diabetes contraindicada, no es un buen medicamento. La diabetes tiene o genera siempre hipertensión arterial, bloqueos de conducción, ¿no? Entonces, esos pacientes deben de recibir otros medicamentos para la presión arterial. Por esta razón puede aparecer hipoglicemia durante el ejercicio muscular en niños nacidos de madres que toman también beta bloqueante. Aquí les voy a decir, esto es grave y lo voy a hablar clarito. La gente tiene la costumbre, ¿no?, de pensar estupideces. ¿De dónde se sacaron eso? No lo sé, pero les voy a decir lo siguiente. Cuando un niño nace, no le... A ver, díganle a los pacientes que no lleven agua de anís, no sirve para mierda. Hay varios tipos de anís y toditos sin excepción son tóxicos. Así que no es que se le hincha la pancita, porque cuando toma lechecita, entonces se le hincha la pancita. Ya, ahí se meten las doctoras, las viejas de mierda que se llaman suero. Eso es bien. Entonces, hágale agua de anís, llévele, porque recién ha nacido el bebé, hay que darle agua de anís. Mala opción, no. Never, entre veras fórmica, no. Ya. ¿Qué es lo mejor darle al recién nacido si no la madre? A ver, también de eso voy a hablar. Si la madre no está secretando leche. En primer lugar, las mujeres tienen muchos problemas de orden psicológico. Y voy a decir algunos de ellos también, porque no todos. Voy a repetir, porque no hay clases de pediatría. Entonces voy a decir, son inseguras. Y esa inseguridad proviene de varias causas. Por ejemplo,
Cuando yo estaba sin embarazarme, le gustaba mucho a mi marido o a mi pareja, ya así voy a decir. Porque mis pechos bonitos, mi cola bonita, mi cinturita y todas las huevaditas. Si se metió a tener hijos, todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. No, ya no hay pechos bonitos, no hay. Solo con el embarazo ya se jodieron los pechos, aunque no tenga hijos, porque podría hacerse un aborto, se correan igual, ya no. Salvo que se haga una cirugía y entonces esa cirugía que le acomoden los pechos es otra cosa. Entonces, para hacer eso debe estar segura de ser madre. Pero si no está, entonces va a decir, ¿sabes qué? Cuando le des de chupar a tu hijo, va a parecer una naranja chupada a tu pecho, ¿veis? Así se van a caer, ¿veis? No, de hecho, ya con el embarazo nomás se le van a caer. Si decidió ser madre, sea madre del pecho. Ya, esa es una inseguridad. Entonces, ¿qué hace el cerebro internamente? Dice, no te dejes el pecho, se van a volver feos. Tu marido ya no te va a mirar. Te vas a ver horrible. ¿No? Eso está aquí adentro. No es cierto. Es que, ¿sabe qué, doctor? Tengo los pechos chiquititos y seguro que no tengo leche. ¿Quién dijo que tiene el pecho de vaca, digamos, que son las únicas que van a secretar leche? ¿Quién dijo eso? Aunque sea como un limón, el pecho igual secreta gran cantidad de leche. No tiene nada que ver eso. Entonces, ese es otro problema psicológico. Otro problema. Entonces, no es así. La mujer tiene que ser segura de sí misma. Bueno, pero vamos a suponer que no pueda secretar leche. Entonces, ¿qué le van a dar? Se compran suero glucosado, eso se compra, y para cualquier recién nacido es lo mismo. Entonces, una vez que se compra el suero glucosado, le ponen a la mamadera, agarran una taza con agua caliente y la mamadera que contiene el suero la ponen ahí para que el agua caliente la entibie un poquito eso. Y eso le da el suero glucosado, no manzanilla, no ningún tecito de nada, agüita nomás. Si no tienen eso, si son súper viejos, entonces pues agarren, ponen una taza, ponen una cucharilla con azúcar y lo baten hasta que desaparezca el azúcar. Eso ya está, otra vez enfría, ¿no es verdad? Y eso se le da en la mano. Ninguna agüita de nada, ni agüita de palta, ni de anís, ni de manzanilla, ni de la mielita que sea, no, nada de eso. Agua azucarada. En este caso, eso también está diciendo, ¿no es verdad? Que ya la gente debe de aplicar a esos recién nacidos, porque se le va a bajar el azúcar. Aquí dice eso, miren, ¿no? Puede aparecer hipoglicemia, que dice, está bajando el azúcar durante el ejercicio. En niños nacidos, está hablando de los recién nacidos, de madres que toman beta-bloqueantes o en diabéticos para la administración de la insulina. Entonces, la glucosa, que no es lo mismo que la sacarosa, si hacen agua con azúcar, eso es sacarosa. Pero si compran suero, el suero es glucosado. Glucosa tiene, y la glucosa es un monosacárido. La sacarosa no, es un disacárido. Ya, entonces eso para que entendamos también, ¿no? Entonces, ya. Reduce la actividad de la lipasa en el adipocito, disminuyendo también la liberación de ácidos grasos. El tratamiento crónico con beta-bloqueantes eleva las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y reduce las lipoproteínas de alta densidad. Ahora, estas lipoproteínas de alta densidad, esas HDL, es el colesterol bueno, es el colesterol bueno. La LDL es el colesterol malo, genera arteriosclerosis, y aquí está disminuyendo eso. Entonces hay que hacer exámenes de laboratorio para ver los valores en los que se encuentra, digamos, el colesterol. Eso tienen que hacer. O sea, no es tome esto para la presión y chao. Hasta luego. Olvídese, no. Entonces ustedes le pueden decir cada 30 días, como quieran, ya depende del médico tratante para que
pueda, digamos, valorar al paciente. Y para esa valoración, siempre es bueno recurrir al laboratorio. Entonces, la gente siempre le mete cosas a la cabeza a los médicos. No les hagan mucho caso. ¿Sabe qué, doctor, doctora? Este paciente es pobre, atiéndamelo, digamos. Entonces, cuando uno le mete la palabra pobre aquí en la cabeza, nosotros los bolivianos tenemos mucha tara de pobreza. Y este gobierno peor, más pobreza nos mete aquí en la cabeza. Entonces, a la gente hay que pedirle análisis. Hay que pedirle análisis. Sí, pero es que eso va a encarecer mismo. Uno tiene que saber, porque nadie es adivino de lo que está ocurriendo en el organismo del ser humano. Con análisis no son exámenes que definan la cosa, pero sí, digamos, son un apoyo importante para uno. Si alguien tiene una fractura, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? Sacar una radiografía, ¿qué quiere? Ya sé que está fracturado, no se puede ver eso, pero es bueno que lo hagan, porque no se sabe si es en tallo verde o se ha quebrado de verdad y se ha separado de esos huesos. Entonces la radiografía es básica, no importa. Pero si no tiene falta, bueno, pues búsquenlo a los de la radio, de televisores que le den una ayuda y le saquen la radiografía, pero no tienen que mirar para que las cosas salgan mejor. De eso se trata. Sí, voy a tomar la decisión de ponerle simplemente un yeso, si eso es en tallo verde, puedo reducir la fractura, o en todo caso tendría que hacer una cirugía para ponerle clavo, tornillo, placa o lo que sea. Entonces, aquí no hay pobrecito. Pobrecito el médico que haga eso más bien, porque después le van a echar la culpa. Entonces ya está. Eso es importante. Ahora, con independencia del bloqueo adrenérgico periférico, ¿qué otras cosas pueden hacer estos fármacos que no tengan nada que ver con la acción beta, sino con otras acciones? Entonces, en el sistema nervioso central existen receptores beta-2 ampliamente distribuidos por muy diversas regiones. Aunque su función no es bien conocida, no debe extrañar que los beta-bloqueantes produzcan algunos efectos de tipo central. O sea, ya no estamos hablando de lo que va a ocurrir en términos de la presión a nivel periférico, ya no, corazón, vaso sanguíneo, ya no. Estamos hablando de alteraciones que pueden llegar a provocar, por ejemplo, pueden tener alteraciones del sueño con cambios de patrón nocturno, pesadillas, sueños vívidos. El cansancio y la depresión pueden generar depresión. Y peor aún en pacientes que de hecho ya son personas deprimidas. Entonces puede incrementar ese tipo de problemas en esos pacientes. Por eso vuelvo a repetir, la semiología es más importante que todo, porque si usted hace una adecuada historia clínica bien realizada, pero además dentro de eso hay un gran aporte, dependiendo mucho de la experiencia médica, de anotar con detalle la revisión física del paciente, ya ganamos el 80% de tener un buen diagnóstico. Ya con el 100% será con los exámenes anexos que nosotros los médicos llamamos, sean análisis, radiografías, ecografías, tomografías o las cosas que sean. Bueno, estas alteraciones entonces guardan relación con la hipofilia del fármaco y su capacidad de atravesar la barrera del hematoencefálico. Por lo que si aparece en un enfermo determinado, se puede intentar evitarla cambiando de producto. Entonces no está diciendo que cambien ustedes a otro beta bloqueante. Hay un arsenal de medicamentos que podemos utilizar para el tratamiento de la hipertensión arterial. La frecuencia de estas alteraciones es inferior a la de otros antihipertensivos de acción central. O sea, si yo comparo estos beta-adrenérgicos con medicamentos de acción central, por ejemplo, el Aldomet o alfa-metidopa es un medicamento de acción central. Entonces, ese va a tener más problemas que
porque en realidad su actividad más importante de los beta es periférica, pero puede tener alteraciones. Ahora, si yo uso un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ese no tiene acciones a nivel central, pero la alfa-metildopa que he puesto como ejemplo, si la tiene, la Wolf y demás cuestiones. Ya. Entonces, muy poco frecuente son la disminución de la erección y la impotencia, pero no es un detalle menor, sobre todo en las personas jóvenes y del sexo masculino, porque están arruinando su matrimonio. Entonces, el médico debe de siempre mirar esos aspectos que hacen a la vida humana, no porque baje la presión y vaya bien ese medicamento. Listo, le van a dejar eso porque también ese sujeto tiene un entorno familiar y probablemente pueda generar estos problemas de disfunción eréctil e impotencia. Las alteraciones gastrointestinales y las erupciones cutáneas también hay que considerar. Todos los medicamentos pueden generar erupciones cutáneas relacionadas con la alergia, desde una urticaria hasta un shock anafiláctico pueden llegar a provocar, peor si se aplican por vía intravenosa. Entonces, en ocasiones se observa con diversos beta-bloqueantes lesiones dérmicas, por ejemplo, de tipo psoriasiforme o liquenoides, que desaparecen al cambiar de estado bloqueado. La cerutalol provoca un aumento de los anticuerpos antinucleares y eso solo aparece cuando hay lupus eritematoso producido por medicamentos. Y esto en los libros se encuentra con el nombre de lupus eritematoso light. Así lo van a encontrar, son producidos por medicamentos. Entonces, no está diciendo que los beta-bloqueantes todos producen, está hablando de la cerutalol, puede generar ese tipo de problemas, como también en el ejemplo que hemos puesto en la generalidad de la farmacología, hemos hablado de la hidralazina. La hidralazina es un medicamento, ¿no es verdad?, que se utiliza para el tratamiento de hipertensión, sobre todo en las mujeres embarazadas. Ya hemos hablado sobre eso. De eso hemos hablado dentro de la generalidad, no hemos hablado como temas, pero ahora que estamos hablando de hipertensión, vamos a hablar de la hidralazina también en un momento dado eso. Ya, interacciones farmacológicas de carácter farmacocinético, porque siempre los médicos tienen la tendencia de mezclar los fármacos y a veces los mezclan no porque le dé la gana al médico en sí. Yo podría ser, no sé, un médico que sea gastroenterólogo, ginecólogo, lo que sea, y yo le doy a mi paciente desde mi punto de vista de la especialidad un medicamento, pero puede ser que yo también diga quiero una interconsulta con el cardiólogo y el cardiólogo agarra y le da estos beta-bloqueantes. Tenemos que saber cómo interactúan los medicamentos que le dio el un médico con el otro. Eso también, o sea, habrá que considerar. Entonces se aprecia especialmente con los beta-bloqueantes que muestran el fenómeno del primer paso. Por ejemplo, se puede tener ese problema, ¿no?, con el propranolol, la alpranolol, el metoprolol, la beta-bloqueador, que son los que tienen mayor, efecto sobre el fenómeno del primer paso, que es mayor extracción hepática, así se llama también. Los inductores enzimáticos, por ejemplo, si alguien tuviese tuberculosis, pero además hipertensión arterial, para la tuberculosis se usa la rifampicina, ¿no, verdad? O si alguien tuviese que usar este medicamento como analgésico o como anestésico, el pentobarbital, reducen su biodisponibilidad porque aumentan la capacidad de metabolizar a nivel hepático. Son inductores enzimáticos, entonces aceleran la metabolización de otros medicamentos. ¿Quién? La rifampicina, el pentobarbital. Mientras que el inhibidor enzimático cimetidina puede aumentar. Entonces, eso también, recuerden, no recuerden, sino que voy a decir, la cimetidina
es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. Entonces, es un medicamento que bloquea los receptores histaminérgicos 2 del estómago. Esto es producido por las células enterocromafines del estómago. Bueno, la reducción del flujo hepático de origen farmacológico por causas patológicas disminuye el metabolismo también de los beta-bloqueantes. Los mismos beta-bloqueantes pueden hacer eso porque van a reducir el flujo hepático debido a la caída de las 4 propiedades del corazón con alta fracción de extracción. Quizás por ello, la administración de los propios beta-bloqueantes, miren, los propios beta-bloqueantes, al disminuir eso va a haber menor flujo sanguíneo hepático. O sea, al disminuir el gasto cardíaco, reduce el metabolismo y aumenta los niveles plasmáticos de propranolol, lidocaína y clorpromacina. Bueno, propranolol ya saben que es un beta-bloqueante no selectivo. La lidocaína, que es un anestésico local, pero también se lo puede utilizar como antiarrítmico, esta lidocaína. Y la clorpromacina, ¿no?, es un medicamento que está destinado al tratamiento, ¿no?, de la esquizofrenia. Fue el primer medicamento que se utilizó para el tratamiento de la esquizofrenia, que es una enfermedad psiquiátrica. Y existen varios tipos de esquizofrenia. Incluso cuando veamos ese capítulo vamos a observar los que tienen lesión anatómica y los que no tienen lesión anatómica. Los que no tienen lesión anatómica se pueden recuperar con medicamentos, los esquizofrénicos. Pero los que tienen lesión, sobre todo de los ventrículos cerebrales, y hay alteraciones a ese nivel, es muy difícil que los medicamentos corrijan esa esquizofrenia. Entonces, que es una enfermedad psiquiátrica. Ya. Ahora, de carácter farmacodinámico. O sea, también no solo pueden afectar la farmacocinética con otros medicamentos, sino la farmacodinámica. Dada la variedad de los efectos y aplicaciones terapéuticas de los beta-bloqueantes, se aprecian abundantes interacciones también farmacodinámicas, que unas veces se utilizan con fines terapéuticos, pero que en otras pueden constituir también reacciones adversas, pueden generar reacciones adversas por la combinación de diferentes fármacos. A veces no lo produce un solo médico, sino porque tiene 2 médicos o tiene varias patologías, entonces van a diferentes especialistas, a eso me refiero. Su eficacia hipotensora es potenciada, digamos, por los vasodilatadores, los diuréticos y los antagonistas del calcio. Todos estos medicamentos que están mencionados aquí sirven para el tratamiento de la hipertensión. O sea, los vasodilatadores, los nitritos y nitratos producen vasodilatación. Los diuréticos generan, al disminuir el volumen sanguíneo, también bajan la presión. Y los antagonistas del calcio, que existen en realidad 3 clases de ellos, las 1,4-dihidrospiridinas, el nifedipino, el verapamilo y el diltiazem. Los antiarrítmicos, ¿no?, en especial los antagonistas del calcio, sobre todo el verapamilo y el diltiazem, son antiarrítmicos y presentan efectos aditivos sobre el sistema de conducción inmunitaria, pudiendo aparecer bloqueo auriculoventricular con bradicardia, hipotensión e incluso acidosis. Entonces, ¿qué dice? Usted no mezcle beta-bloqueantes con antagonistas del calcio que tengan que ver con la conducción eléctrica del corazón, y esos son el verapamilo sobre todo y el diltiazem. Esos 2 fármacos, ¿no es verdad?, vendrían a, si quieren ustedes, estar contraindicados su uso simultáneo. Entonces habrá que buscar algún antiarrítmico diferente, o en todo caso habrá que cambiar de medicamento antihipertensor. El bloqueo beta-adrenérgico puede incrementar también la acción vasoconstrictora e hipotensora de los alfa-simpáticos miméticos. Entonces la gente a veces no sabe, pero recurre a la farmacia, y en la farmacia nadie le va a preguntar nada, porque en realidad ellos no son médicos.
Entonces yo podría tener un estado gripal, parece que hay una epidemia de H1N1, no sé, algo así. Y entonces hoy, en estas semanas y las semanas pasadas, ha estado habiendo mucho problema respiratorio. Y a algunas personas se les tapan las fosas nasales y se van y se compran medicamentos, ¿no es cierto?, que se pueden aplicar en las fosas nasales con la finalidad de producir vasoconstricción y liberar esa vía respiratoria, porque al generar vasoconstricción, como la fenilefrina, por ejemplo, entonces descongestiona las fosas nasales, calma el dolor de la cabeza y destapa las fosas nasales. Entonces, vale, si tiene gotas para la nariz, ya deben, lo que sea, afrin, no sé qué cosa. Ya, eso está contraindicado su uso en pacientes que están tomando beta-bloqueantes, porque estos vasodilatan. En cambio, la fenilefrina es un vasoconstrictor, entonces generan un antagonismo y por lo tanto no es conveniente su uso de esta fenilefrina. Entonces eso van a encontrar la fenilpropanolamina también incluidas a veces en fórmulas anticatarrales o antigripales, esas dos vienen, así como potencia la respuesta hipertensora que aparece al suspender bruscamente el hipotensor clonidina. Algunos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el uso de la indometacina puede reducir también el efecto antihipertensor de los beta-bloqueantes, porque estos medicamentos tienen una acción muy importante a nivel renal, sobre todo por las prostaglandinas E2. Las bloquean esas prostaglandinas y entonces esas prostaglandinas son vasodilatadoras y si se usan esos aires, bloquean esa actividad y entonces generan más bien elevación de la presión arterial. Bueno, ahora aplicaciones terapéuticas. ¿Para qué podemos usar los beta bloqueantes? Teniendo en cuenta que nuestro paciente no tiene ni bloqueo, ni sea diabético, ni sea asmático, sobre todo eso. Ya, entonces, se puede utilizar en la cardiopatía isquémica, ¿no es verdad? Eso es la angina cardíaca, en la hipertensión arterial, que es la indicación que estamos viendo actualmente, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en las arritmias cardíacas, sobre todo el propranolol y el sotalol se usan con mucha frecuencia como antiarrítmico en la miocardiopatía obstructiva, en el glaucoma de ángulo abierto, sobre todo estos medicamentos que tienen que ver con la aplicación local, eso quería decir, local, ¿no? En colirio, digamos, a nivel ocular, en el hipertiroidismo y en las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas. Ya hemos hablado sobre todo del uso del propranolol asociado a medicamentos que tienen que ver o que llevan el nombre genérico de neurolépticos. Ese nombre, digamos, neuroléptico, implica una serie de fármacos que sirven para el tratamiento de la esquizofrenia, sobre todo. Entonces, aquí tenemos, de nuevo, la verdad, una imagen de la afectación de estos beta-bloqueantes, sobre todo los no selectivos, ¿no?, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ustedes pueden observar aquí, el riñón libera la renina, va por el sistema circulatorio, ¿no?, hacia la glándula adrenal, pero en realidad no es así porque llega primero al hígado y entonces en el hígado existe una sustancia llamada angiotensinógeno, ¿no es verdad?, en el hígado. Entonces ese angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina 1, va a viajar hacia los pulmones y la angiotensina 1 por la enzima convertidora de angiotensina se va a transformar en angiotensina 2 y después viaja a la glándula suprarrenal y va a liberar la aldosterona. La aldosterona va a retener sodio y agua y va a aumentar el volumen. Entonces, bloqueando el sistema renina, angiotensina, aldosterona, podemos lograr una disminución de la presión arterial.
Muy bien, entonces eso es lo que tenemos. Solamente vamos a hacer una introducción de lo que vamos a continuar viendo el día miércoles. ¿No? Miércoles de la mañana ya no hay elecciones ni ninguna de esas cosas. Entonces vamos a ver este otro tema que es importante tenerlo presente. Vamos a avanzar justamente los medicamentos que tienen que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es otro grupo de fármacos que sirven para la presión arterial. Se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, cuya sigla es IECAS. Vamos a ver entonces estos fármacos que se denominan de manera genérica IECAS. ¿Y qué significa eso? La I, inhibidores, la E de la enzima, la C, convertidora de angiotensina. Eso significa los IECA. Entonces eso. Y un poquito para ir recordando, ¿no es verdad? Siempre debemos de tener presente los valores normales de la presión arterial. Y obviamente al tener estos valores, ¿no es verdad? De la presión arterial nos permite determinar si nuestro paciente tiene hipertensión arterial. Entonces los valores de la presión arterial son menos de 120, menos 80 milímetros de mercurio, siempre hay que tratar de que sea menos, ¿no? Presión sistólica y presión diastólica. La hipertensión se define como la presión arterial diastólica mayor de 90 y una presión arterial sistólica mayor de 140, como pueden ver ahí en la diapositiva. Esta alteración puede resultar fatal si se deja evolucionar sin tratamiento. En realidad, la hipertensión no sería grave, pero el hecho de que muchas personas congénitamente pueden tener aneurismas, sobre todo a nivel cerebral, que son una especie de saquitos, entonces la elevación de la presión arterial revienta esos vasos y genera lo que se denomina accidente cerebrovascular. Pero eso mismo puede ocurrir a nivel ocular, a nivel de la retina. También puede ocurrir a nivel renal porque es un ovillo capilar, ¿no? Y lógicamente el órgano que tiene, yo diría, una tremenda cantidad de vasos sanguíneos, sin lugar a dudas, es el pulmón. El pulmón es el que oxigena la sangre y está relacionado con los capilares. Entonces, eso sería en línea general. Ahora, aquí tienen ustedes lo que yo digo, no hagan caso mucho a esta diapositiva, porque voy a volver a explicar cómo es el asunto. Yo quiero saber qué es la presión arterial, entonces factores que determinan la presión arterial. El gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que el corazón bombea en una unidad de tiempo. La cantidad de sangre. ¿Acaso la cantidad de sangre no es bohemia? Sí. Pero desde el punto de vista farmacológico, me conviene dividirlo de esta manera porque yo puedo modificar esta volemia sin que pierda sangre, solamente plasma, ¿no? Y bajar la presión arterial de una persona que tiene ya hipertensión leve o inicial. Entonces voy a modificar la volemia. Vuelvo a repetir, no voy a cortarle ni las venas, ni le voy a poner sanguijuelas, nada. Voy a darle un diurético y entonces va a orinar, va a perder volumen, y al perder volumen vuelve otra vez a la normalidad. Puedo afectar el gasto cardíaco, sobre todo con los beta bloqueantes, puedo hacer eso. Y puedo modificar las resistencias vasculares periféricas, bloqueando, por ejemplo, los receptores alfa-1 adrenérgicos, o en todo caso, modificando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si hago eso, estoy modificando estas resistencias periféricas y la volemia, más que el gasto cardíaco. Entonces, si afecto dos de estos elementos, entonces pues va a bajar la presión arterial, y eso es lo que vamos a ver el día miércoles. Eso vamos a ver. Entonces, hipertensión primaria o esencial, también eso es importante, ya lo hemos hablado, ¿no? Aparece en el 90-95% de los pacientes hipertensos. Ya les he dicho que eso está relacionado con el consumo, sobre todo de sodio.
La hipertensión, incluso el hecho de aplicar sueros en los seres humanos que contengan sal, por ejemplo, el suero fisiológico, puede generar hipertensión arterial a la larga, aunque se lo hayan puesto de recién nacido. La hipertensión esencial no tiene una causa conocida, aunque se habla mucho, vuelvo a repetir, de la presencia del suero, pero se asocia a los siguientes factores. Primero, la edad, 40 años o más, la obesidad, la inactividad física, tabaquismo, consumo de alcohol y predisposición genética. Son los factores que pueden llevar a la hipertensión arterial. A la gente hoy en día no le gusta hacer ejercicio de nada. Antes, recuerden ustedes, por lo menos lo han debido de escuchar, no lo han vivido, pero la gente caminaba demasiado. O sea, tenían sus bueyes, sus carretones, estoy hablando del oriente, ¿no es verdad? Igual en el occidente. Entonces viajaban, qué sé yo, por decir, del torno a Santa Cruz, de la Guardia a Santa Cruz, de Samaipata a Santa Cruz, a pie. Y vuelta de nuevo a pie, hasta su casa, digamos. Entonces caminaban días, semanas, ¿no? Entonces la gente hacía ejercicio y además se dedicaba mucho al agro, a ser campesino. Hoy en día todo es con movilidad y hasta el avión abusa hoy en día. Ay, dice, yo no voy a viajar en micro, son huevadas, mejor me subo en avión y listo. Cada vez más light. Entonces, menos ejercicio, mucho mejor. ¿Sí? Menos estudio, mucho mejor. Ya está. Entonces, eso ha ido contribuyendo al sedentarismo. Y obviamente comer es muy lindo, y entonces obesidad también, la inactividad física no. Yo puedo caminar hasta el parqueo, listo. De ahí ya me subo a la movilidad, listo, ¿no? Pero no es bueno hacer eso. Mucha gente consume cigarrillos, aunque aquí no se ve eso, pero en la noche se suben por allá arriba y empiezan a fumar también, ¿verdad? Y la predisposición genética, mucho más aún si tienen familiares hipertensos, entonces puede también eso contribuir a este hecho importante. Bueno, muy bien, entonces un poquito de introducción. Ya sabemos que la próxima clase vamos a ver inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.